Sobre la información de cómo se están manejando los protocolos en nuestro país de la COVID-19, vamos hoy a recibir a dos invitados especiales. Hablamos de Mario Alberto Quesada, quien es el presidente del Sindicato de Médicos Especialistas, y a José Quesada, quien es el presidente de Asobares. Con ellos ampliaremos un poco sobre las diferentes perspectivas y los escenarios que ha presentado la pandemia en Costa Rica. Así que les damos la bienvenida a ambos. Don Mario Alberto, buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Gracias, buenos días a usted y a toda su estimable televidencia. Gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, también saludamos a José Quesada de Asobares. Buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, un gusto primero que nada saludar a don Mario y a su persona y a toda la audiencia. De verdad, muchas gracias por el espacio. Tenemos datos importantes que nos han estado mostrando que hay cifras alarmantes en nuestro país, incluso se habla de que hemos roto récord de más de 3,000 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Una cifra que sin lugar a dudas preocupa a todos los costarricenses, las cifras en los hospitales también. Hay muchas peticiones que se han estado haciendo para el sector educativo, para el sector salud, para el sector también comercial. ¿Cómo converger todos estos escenarios de una forma positiva para todos? ¿Cómo hacer que funcionen las cosas? Empiezo con usted, don Mario Alberto. Han estado haciendo desde el sector salud muchas propuestas interesantes, incluso se habló en días atrás hasta de declarar alerta roja. Incluso también la Unión Médica Nacional presentó una propuesta al Ministerio de Salud para que se suspenda, ayer la presentó, las elecciones presenciales. Es parte de lo que el gremio ha estado solicitando, pero usted nos puede ampliar. Gracias. Lo que le estás diciendo es una situación realmente alarmante. La situación país en este momento en cuanto al COVID-19 se está saliendo de control. Hemos visto y hemos sido testigos de países como Brasil, como países como la India, que ya comenzamos a ver esta saturación de centros hospitalarios, que es cuando ya comienza a agravarse el asunto. Y creemos que nosotros estamos largos de eso, pero resulta que números interesantes a tomar en cuenta. La India tiene 253 casos por millón de habitantes en cuanto a tasa de infección. Brasil, 268. Nosotros en este momento estamos en 339 casos por millón de habitantes en tasa de infección, que eso es un número totalmente alarmante. O sea, estamos sobre Brasil, estamos sobre la India. ¿Por qué Costa Rica hasta el momento ha logrado tener índices de mortalidad que andan rondando menos, como aproximadamente el 0.9%? Porque tenemos un sistema de salud solidario que ha mantenido esa mortalidad por debajo. Lo que sucede, y la experiencia internacional así lo dicta, en el momento en que se saturan los servicios de salud, comienzan las mortalidades. Y ya la Caja Costarricense de Seguro Social, de su oficio del 7 de mayo, sus gerentes manifiestan que ya hay una saturación. Saturación de las 359 camas COVID, porque para el 7 de mayo tenían 418 camas, pacientes con cuidados intensivos, y de las 986 camas. O sea, tengamos en cuenta que la magnitud de esto es que del 20% del total de las camas hospitalarias de la Caja Costarricense de Seguro Social están siendo solamente para la atención de este padecimiento. Es ahí donde yo creo que definitivamente tienen que haber una serie de medidas, algunas valientes y otras expeditas. ¿Por qué? Porque, bueno, muy bien lo acabas de decir, y yo me imagino que el señor don José Quesada también lo va a comentar. Esa delicada balanza entre salud y economía es muy endeble. No podemos solamente pensar en economía sin dejar de pensar en la vida y en la salud de los costarricenses, pero también lo contrario es cierto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando en conjunto con el gobierno esas medidas. Por ahí podríamos comenzar básicamente en los números para no hacer esto un monólogo, si te parece. Perfecto, don Mario, muchas gracias. También, José, usted ayer incluso en una entrevista que hacíamos individualmente aquí en Costa Rica Noticias, nos hablaba de que en el sector comercial es incluso donde se podría decir que hay los mayores controles de aforos y de cumplimiento de medidas, según estudios incluso que hace la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud.
¿Cómo hacer esa balanza y cómo ustedes desde diferentes sectores están aportando también a disminuir pues la cantidad de contagios y de hospitalizaciones, que es lo que más preocupa a los costarricenses? Bueno, sí, primero que nada, con respecto a este tema, muy acorde con lo que dice don Mario con respecto al tema de, esto tiene que ser un equilibrio entre salud y economía, pero muy importante más es que todos los costarricenses tenemos que poner de nuestra parte en este sentido, porque de nada sirve, por ejemplo, cerrar el comercio si los ciudadanos siguen desobedeciendo, si no se cumplen los protocolos, si no se usa la mascarilla, si se hacen fiestas en casa, si se hacen las fiestas clandestinas. Debemos de ayudar, porque sabemos que en el tema de salud es un tema bastante complicado, sabemos que todos los enfermeros y doctores hacen su mayor esfuerzo, pero sí tiene que haber un balance. Precisamente un dato brindado por don Michael Soto del Ministerio de Seguridad Pública la semana pasada en una reunión que tuvimos entre el sector privado y público con el gobierno, presentó un dato interesante de todas las intervenciones que hicieron en los locales comerciales. El 94,5% de estos locales cumplían con el tema de protocolos. Entonces, es un dato bastante interesante, la verdad, pues deja una parte alegre de que el comercio está cumpliendo. Y como lo decía yo ayer, sí, es mejor, en dado caso, de que la gente vaya a lugares seguros, que vaya a un lugar donde usted sabe que desde la entrada tiene que cumplir un protocolo, y no pues que se hagan estas situaciones como ya lo hemos expuesto en el tema de fiestas clandestinas, fiestas en las casas. Por ejemplo, bueno, una de las propuestas que se le hizo precisamente a las entidades del gobierno es tener un mayor control en el transporte público. Las paradas muchas veces abarrotadas, no hay distanciamiento, los buses hemos notado en algunas ocasiones con gente de pie. Creo que es importante, por ejemplo, tener una buena limpieza en los autobuses. Cuando un autobús termina, por ejemplo, de hacer su carrera y llega a la terminal, pues que se haga una limpieza exhaustiva, como tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, en los restaurantes y bares. Se va una pareja, limpiar la mesa, desinfectar. O sea, es que es una situación de que todos tenemos que cumplir. La verdad, este dato de don Michael Soto pues nos alegró bastante, y es importante que se sigan dando el seguimiento de parte de las diferentes autoridades a que los negocios cumplan los protocolos, llámese gimnasio, llámese salón de belleza, llámese bar, llámese restaurante, supermercado, porque la verdad es una responsabilidad de todos. Gracias, José. Les pregunto a ambos, entonces, ¿cuál es el equilibrio al que se tiene que llegar? Incluso no solamente las opiniones de los gremios han estado divididas y han sido criticadas incluso en muchos aspectos, pero también los costarricenses lo ven así. Hay quienes opinan que es necesario y que es indispensable cerrar absolutamente todo, y hay otros que opinan que no se puede cerrar porque desestabilizaríamos también la economía. En la conferencia de prensa del lunes pasado, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias decía que declarar alerta roja en Costa Rica significaría algo muy pesado y muy grueso, y que sin lugar a dudas afectaría muchísimo al país en todos los términos. ¿Cuál es el equilibrio? Les pregunto a ambos, y les doy el espacio también para que puedan interactuar entre ustedes dos. ¿Cuál es el equilibrio al que hay que llegar realmente entre salud y economía? Qué difícil. Aquí primero quisiera robarte 30 segundos para manifestar lo desafortunada de las declaraciones de don Alexander Solís, una declaratoria de alerta roja. No es la primera vez que la tiene el país, y eso no cierra un país, más bien genera facilidades en la tramitología administrativa, burocrática que tienen las instituciones públicas, ¿no? Para la compra de insumos y activos, eso es un hecho. Y facilitaría grandemente que se le inyecte también de recursos económicos frescos a la institución, una institución que está llevando la gran carga en este momento económico. Entonces, para mí me pareció inconcebible todavía que Alexander el día lunes haya manifestado que eso era algo nocivo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un llamado de alerta roja? En el mismo oficio que hablo, el del 7 de mayo, hablan que ya tenemos una saturación hospitalaria. Por Dios santo, seamos un poco más evidentes, porque aquí muchas veces el Ejecutivo le pasa solamente la factura de responsabilidad a los ciudadanos.
pero es una responsabilidad compartida. Veamos los ejemplos de países como Israel. O sea, Israel en su momento hizo cerronazos de 2 semanas y con toque de queda y militares en la calle. O sea, nosotros nos ha tocado esto, ¿verdad? Le pregunto, don Mario, entonces, ¿qué implicaría, qué implicaciones reales tendría la alerta roja en cuanto a cierres y medidas drásticas, si no es así? Vamos, eso te abre precisamente cualquier apertura. Si necesitamos cierre, de todas maneras, el martillo ya se está aplicando. Me parece que este año de forma insuficiente, lastimosamente. Acuérdense que siempre vamos a tener causa-beneficio. Este año abrimos la educación presencial y tras de eso sumamos lo que fue turismo durante Semana Santa y pasamos de 300 casos a principio de año a más de 2.000. Y ojo, que seamos muy claros, muy probablemente esos 2.500 estemos por abajo de la cifra real. La cantidad de testeos no son testeos masivos, tenemos mucho paciente asintomático no diagnosticado en acá. Entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo el gobierno en este momento? Desafortunadamente, y de verdad, José, vos como representante no solamente del área que ves, sino que de la parte empresarial, nos toca, porque todos somos también microempresarios, yo soy microempresario, nos toca vivirla muy difícil, pero si no logramos nosotros en este momento bajar la tasa de R0, o sea, la transmisión, disminuir los casos, desaturar los hospitales, mientras logramos hacer lo que hace Israel, que fue generar una vacunación del 70%, que es la inmunidad de rebaño, ¿no? Ya Israel lleva casi un 80% y se les vinieron los números al suelo. Nosotros seguimos contentos con 100.000 dosis. Resulta que 100.000 dosis para una población de 5 millones es total y plenamente insuficiente. Saquémoslo de fácilmente. Para una inmunización del 70% de nuestra población, necesitamos inmunizar 3,5 millones de personas. Por 2 dosis estamos hablando de 7 millones de vacunas. Si hablamos que el promedio de la inmunidad de la vacuna es de 6 meses, 26 semanas, implica que aproximadamente nuestro país, para mantener una inmunidad de rebaño, tendría que mantener 270.000 dosis efectivamente colocadas a la semana. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Y la economía dolorosamente ya venía en crisis desde antes de la pandemia, ahora está en cuidados intensivos también. Pero José y a toda tu audiencia, la economía históricamente sabemos que la podemos rescatar aunque sea muy duro. Los muertos no los revivimos. El único caso que está en la literatura de un resucitado fue Lázaro. Solamente. Ahí es donde, insisto, tiene que haber una simbiosis entre esa empatía que decía José de las personas, en que la única manera es poniéndote el cubrebocas, evitando las aglomeraciones, las fiestas clandestinas. José, lo dijiste muy correctamente. Es esa empatía para pensar que nuestro vecino no es el que va a estar muriéndose, porque el día de mañana puede ser mi papá, puede ser su tía, puede ser mi hermana, la que esté en una unidad de cuidados intensivos. Esa empatía no la tenemos y tenemos que meterla mientras el gobierno ve cómo descifra la situación de la inmunidad de rebaño, que la única manera va a ser con una vacunación masiva, y los números no nos están. José, adelante. Sí, bueno, con respecto a este tema, creo que hay 2 factores importantes. El primero, como soluciones inmediatas que debemos de buscar, es obviamente el tema de la aceleración de la vacunación. De hecho, de las diferentes cámaras en las mesas de trabajo, pues se le hizo esta propuesta al gobierno de que se buscara una solución con respecto al gobierno de Estados Unidos para una donación de vacunas y poder acelerarse este proceso, que en realidad, como dice aquí el caballero, pues viene bastante lento, desdichadamente. Creo que hay situaciones que han pasado en el tema de la pandemia, en donde el dinero, por ejemplo, se ha despilfarrado de alguna manera, por decirlo, y creo que si estamos en una situación en la cual nunca hemos vivido, la prioridad, al menos en el tema económico, era brindarle el mayor apoyo posible a todos los hospitales, a todos los enfermeros. Y voy a poner un ejemplo. Se hicieron el tema de las estatuas de las garantías sociales, 225 millones de colones se gastó en estas obras, que en este momento no es una prioridad.
Entonces creo que ese tipo de dineros, como otros, debieron de invertirse en equipo médico, obviamente debemos cuidar a nuestros enfermeros, a nuestros doctores, brindar todo lo que ellos necesitaban. Hoy en día el gobierno está viendo a ver cómo soluciona, qué hace para no afectar la economía, para ayudar a la salud, y la verdad se le está poniendo el tema bastante complicado. Como dice el caballero, es cierto, las muertes es algo que no se va a recuperar, pero el tema de la economía es algo que realmente pues también genera muchísima tensión, muchísimo estrés para los que somos dueños, y no solo nosotros, sino también para nuestros trabajadores. A veces desdichadamente pasa esta situación de que se viene un cierre y entonces ya hay que ver uno cómo bajar los costos, hablar con los trabajadores y decirles, mira, bueno, no vamos a trabajar esta semana, y hay que pensar también en esas personas tan necesitadas, al menos en el gremio de nosotros, saloneros, cocineros, DJs, guardas de seguridad. A muchos de ellos no se les ha podido dar trabajo. El año pasado sufrimos 109,000 personas desempleadas, 75,000 con suspensión laboral. Estamos hablando casi 200,000 personas con esta situación. En la actualidad casi 500,000 personas desempleadas. Es triste ver muchísimas personas haciendo ventas ambulantes en las calles porque necesitan ver cómo llevan el sustento diario a sus hogares, cómo los hijos en esas casas comen. Entonces es un balance que aquí no es pelear con la gente del tema de salud, es brindar soluciones. Como les digo, por ejemplo, el tema de la vacunación, el tema de brindar más implementos al sector salud, y no despilfarrar el dinero en cosas que no tienen que ser. A nosotros, a nuestro gremio, en agosto del año pasado, en una reunión en el MEIC, se nos habló de préstamos para ayudar al comercio en general. Tuvimos una reunión hace 15 días con don Carlos Mora, viceministro de Economía. Se le tocó ese tema y no se llegó a una solución, no ha habido avance en el tema de los préstamos para los comercios. Entonces, todo tiene que ser algo equitativo. El problema es que, por ejemplo, nosotros trabajamos al 50% del aforo, pero se nos cobra todo al 100%. Entonces el gobierno no ha puesto de su parte, la Asamblea Legislativa no ha puesto de su parte, las municipalidades no han puesto de su parte. ¿Cómo es posible que en enero de este año la Municipalidad de San José estuviera haciendo un cobro triplicado de las patentes de licores? Es un momento en que no estamos para eso. Por ejemplo, un cliente, un dueño de bar, pasó de pagar 90,000 colones a 325,000 colones. O sea, son situaciones que no se pueden dar. O sea, nosotros con mucho gusto, los dueños de bares y restaurantes, y sé que los demás gremios ayudan al sector salud, pero no podemos generar cierres si no hay soluciones. Si el gobierno me dice cierre, es muy fácil, pero bueno, ¿cuál es la contraparte a ese cierre? Esa semana, esos 15 días, no van a haber cobros, va a haber algún tipo de ayuda, pero no lo hay. Simplemente se tira una dirección de cierre y listo. Hemos sufrido, por ejemplo, en el tema de bares y restaurantes, reducciones de aforo al 25%, que prácticamente no es rentable trabajar a un 25%, reducción de horarios, el tema de la restricción vehicular, cierres. Entonces hemos pasado por diversas situaciones que realmente nos ha afectado mucho. El año pasado 6 meses cerrados los bares y aún así las patentes se pagaron al 100%. No hubo una anuencia de parte de las municipalidades en ayudarnos con esto. Entonces yo creo que es una situación más del gobierno central en que no ha sabido hacer las situaciones, en que le pedimos urgentemente que por favor acelere el tema de vacunación, que si hay alguna manera de ayudar a la parte de salud en el tema de implementos y demás, pues que se haga porque ellos lo necesitan y porque ellos se están sacrificando por el país, el comercio se ha sacrificado por el país, todos nuestros trabajadores también, y creo que eso ya le corresponde de que de alguna manera el gobierno de Costa Rica y su trabajo, de su grupo de trabajo económico, realmente busquen soluciones tanto económicas como para ayudar al tema de salud. Don Mario. Ve qué interesante, aquí mucho lo que dice José concordamos completa y plenamente. Este mismo documento de las gerencias habla que la caja cerró el 2020 con un impacto negativo de 345.885 millones de colones. O sea, eso es por la atención a la enfermedad COVID, ¿no? Eso solamente el año pasado, y este año nos augura peores números. Con un país en que, muy bien lo dice José, comienza
haber más desempleados, más en el sector informal, por ende posiblemente una reducción de cotizantes, y a veces uno no entiende, Elki, que se utilicen dineros despilfarrados en otras cosas que no son de primera prioridad. Cuando yo tengo en mi economía doméstica que ver en qué utilizo el dinero, si entre comer y mi techo o tener un traje nuevo, pues buscamos primero comer y mi techo, la salud no lo comenzamos a despilfarrar. Ahí es donde yo coincido completamente con José. Hay medidas, José, y de verdad todos los que nos están viendo, que son muy dolorosas y que se tendrán que tomar como medicina amarga, que son aquellos golpes fuertes de cierres transitorios para poder bajar de una manera rápida la cantidad de contagios, porque si no, esto es una escalada que termina en lo que pasa: saturación de servicios y mayor cantidad de muertos. Don Mario, quiero hacerle una consulta. Don Mario, quiero hacer una consulta. Ustedes hablan de cierres fugaces, medidas rápidas, e incluso usted proponía antes 2 semanas. Hace poco pasamos una semana total de cierre, que ahí tal vez podríamos profundizar un poco más en ese sentido y usted nos puede aclarar más desde la perspectiva de salud. Acabamos de pasar un cierre de una semana en la que probablemente ya entre esta y la otra semana se esté viendo reflejado pues las consecuencias de ese cierre, esperando que sean positivas. Pero un día como ayer tenemos una cifra récord de más de 3.000 casos de contagios. Exactamente, Elki, es que volvemos al punto. Si nosotros nos ponemos a ver la experiencia internacional, la gran mayoría de los cierres de los países europeos y sobre todo los que han estado en mayor problema han sido cierres de casi 2 semanas, dolorosísimos, insisto, con militares en la calle. ¿Por qué? Acuérdense que básicamente este virus, una vez que se transmite, dura de 5 a 15 días sin manifestarse. O sea, ya para el cierre de las 2 semanas, normalmente las autoridades tienen una perspectiva bastante real de lo que está sucediendo. Elki, no está disminuyendo, perdón, fue insuficiente y va a ser insuficiente. Estamos con una tasa de transmisión más alta que en la India y Brasil. Es una locura, y tras de eso terminamos diciendo de parte del señor presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias que ni siquiera se puede hablar de una catástrofe institucional. Me explico, ahí es donde volvemos al punto. Si a vos te van a dar una dosificación de un medicamento que va por debajo de la dosis mínima terapéutica, o sea, de cuánto va a ocupar de ese medicamento para curarse, la gente no se cura. ¿Okay? Lo mismo está pasando con las medidas. Si las medidas son insuficientes desde el inicio, por temor, por cálculo político, por lo que vos querás, desafortunadamente vamos a tener esto, que van a ser medidas dolorosas que siguen dándole mucho que hacer a la economía costarricense hacia la debacle y que no están funcionando y no están resolviendo. Y es ahí, Elki, donde yo me pregunto, ¿y quién o quiénes van a ser los responsables de las malas decisiones administrativas en salud y economía de este país? Entonces, porque ¿qué hacemos con los cierres? La propuesta de los médicos son cierres totales, y la solicitud de los gremios es, si se hacen cierres, que nos ayuden. ¿Cómo hacemos para fusionar eso? ¿Cómo un país que está colapsado puede brindar asistencia en ambos sentidos, hacer inversiones importantes de salud para resolver la situación de la pandemia y brindar soluciones a tantos gremios? Porque hoy tenemos al representante de los bares y restaurantes, pero existe el turismo, existe los pequeños empresarios, los productores, los transportistas, una infinidad de lista también que requiere de ayuda. ¿Cómo un gobierno como el nuestro puede resolver esta situación? Todos queremos una solución fuerte, integral, pero ¿cuál es, amigos? Bueno, en lo personal creo que, como lo decía aquí el caballero Mario, es cierto, en países europeos se han realizado cierres. Por ejemplo, en Italia se realizaron cierres, pero se ayudó al comercio en subsidios, situación que aquí no se ha brindado en más de un año. Entonces, yo en lo personal digo, no es que vengan y nos den una X o cantidad de dinero, como por ejemplo fue el bono proteger, que en realidad fue un engaño para la ciudadanía costarricense y fue muy mal aplicado, sino es una situación de que tiene que haber una voluntad política. O sea, si nosotros los comerciantes tenemos la voluntad
o hemos tenido que cerrar porque así no lo indican. Entonces, que el gobierno interceda con las municipalidades, con los gobiernos locales, con las diferentes instituciones y digan, ok, bueno, vamos a un cierre de 15 días, entonces no se les va a cobrar nada durante estos 15 días, porque es que no es justo. O sea, yo creo que para nadie es un secreto que no es justo, y si te cierran una semana, te cierran 15 días, no hay cómo pagar, ¿me entendés? Entonces, ¿y cómo hay que tener en cuenta, José? José, no se paga, ¿y cómo no se paga y cómo se vive? Eso es algo que me interesa también. Y ojo, defiendo muchísimo los controles que se tienen que tener con el tema de la pandemia. Entiendo desde mi óptica como periodista ambos escenarios y quisiera como que hubiese una solución tan rápida y ágil como existe en países como Israel, como en Estados Unidos. Costa Rica no la tiene. Se cierran los negocios, se les reducen las cargas, pero ¿cómo se vive? Sí, exactamente. O sea, es que, por ejemplo, nosotros venimos de una semana de cierre en donde el golpe económico a nivel de comercio es sumamente enorme. Le sumamos a esto, por ejemplo, nuestros trabajadores. Entonces, se le ha dicho al gobierno, por ejemplo, el tema laboral, ¿verdad? Todas esas personas que quedan con sus pensiones laborales, algún tipo de ayuda, y no hay respuesta. Es que ese es el problema. O sea, uno como comerciante con muchísimo gusto ayuda al tema de salud porque sabemos la situación, porque tenemos que ser responsables, pero es que el gobierno es el que no emite una ayuda. Entonces, como te digo, bueno, está el tema de la vacunación y todo lo demás que ya hemos tocado, pero no vamos a ser reiterativos con ese tema. Yo respeto la opinión aquí del caballero, pero creo, por ejemplo, les voy a poner lo de Semana Santa. Lo de Semana Santa fue una situación donde hubieron 3 tipos de culpables. No nos vamos a quitar eso, y el primero, pues creo que fue el gobierno al dar a la libre de que saber que en Semana Santa todo el mundo iba a ir a las playas, a los comercios y demás, y se hizo lo que cada quien quiso. Entonces, no digo que debieron de haberse cerrado los comercios de estos lugares porque ellos también necesitan generar, también sus familias necesitan, pero hay comercios aquí en San José donde nos vienen a visitar 5 o 6 veces por semana, lo cual, genial, está bien, porque todos debemos de poner de nuestra parte y colaborar, pero en esos lugares, en Semana Santa, debió haberse igual tenido una supervisión estricta en los comercios, porque no son solo bares o restaurantes, los supermercados llenos. Yo vi videos de supermercados llenos, las calles, todo. Entonces, es poner de su parte el comercio, la ciudadanía y el gobierno, porque es una responsabilidad de todos. No podemos venir y simplemente decir, bueno, cierro el comercio, no le ayudo a sus trabajadores y nos lavamos las manos, porque no es así de sencillo. Los préstamos siguen, los demás pagos siguen, y todo eso, créame, todo eso genera tensión, genera estrés, y todo eso también lo enferma a uno como comerciante y a nuestros trabajadores. Es triste muchas veces ver por ejemplo, una salonera que viene y que trabaja, que pone todo de su parte, y a veces le escriben a uno como dueño y te dicen, mira, no sabes si vamos a seguir trabajando, es que me hace falta. Un día vino un señor que es electricista, no tengo que llevar a la casa, y vienen a pedirle uno trabajo. Entonces hay que pensar en eso, porque eso también enferma. El año pasado hubo gente que hasta quería suicidarse por este tema. Entonces hay que ser conscientes. Para diciembre del año pasado ya estábamos generando el 26% de empleo en nuestro sector, y esto es importante, pero es un tema complementario entre salud y economía. Sabemos que los doctores ponen todo su máximo esfuerzo, y nosotros como comerciantes también. El comercio que no cumpla, simplemente que se le cierre. Así tiene que ser, porque hay que ser justos. Entonces, creo que la parte que se ha fallado es soluciones reales de parte del gobierno, porque en más de un año, económicamente, al menos al gremio de bares y restaurantes, no nos han ayudado en absolutamente nada. Se han venido situaciones de promesas, por ejemplo, el tema de los créditos del año pasado que le abro con los bancos, no se hizo absolutamente nada. Entonces, nosotros con mucho gusto, y en las mesas de trabajo lo hemos conversado, ayudamos, hemos hecho más de 20 propuestas al gobierno. Creo que es el momento de que esa persona que se eligió para este país, que en su momento salió a las calles a buscar los votos, a sonreírle al pueblo de la cara, y que en este momento, como lo decimos, ponerse los pantalones en su lugar y realmente sacar adelante este país, porque estamos viviendo una crítica situación
de salud y económica en la cual todos debemos poner de nuestra parte, en especial el gobierno de Costa Rica. Nos quedan muy pocos minutos, un par de minutos para cada uno en conclusiones, y les dejo como conclusión lo siguiente. Es un tema país, es un problema que nos está perjudicando a todos de una u otra forma. Para algunos el tema de salud es prioritario, para otros el tema económico es prioritario. Creo que los dos tienen gran relevancia. Hay una realidad que vive nuestro país en este momento y el mundo entero también. Si es un tema país, ¿por qué no ha habido un acercamiento entre todos los sectores? Si los sectores comerciales se han reunido con el gobierno, ¿por qué los gremios de salud, que también tienen mucho conocimiento en la ciencia de la salud, por qué no ha habido un conjunto y un plan de trabajo bien eficiente que permita hacer cambios radicales en este proceso? Ya llevamos más de un año y la situación, en vez de mejorar, sigue creciendo. Pero lo que vas de comentar muy razonablemente es que el que debe orquestar estas reuniones es el Ejecutivo, y yo concuerdo con mucho lo dicho con José. Ve que la parte empresarial dice no me están resolviendo, y yo como representante gremial digo exactamente lo mismo, no están resolviendo, se toman medidas innecesarias. ¿Por qué no estamos ahí? Yo no me explico, X. Nosotros acabamos de enviar una carta abierta al señor presidente de la República solicitando de que hayan representantes de la salud gremial en estas mesas de trabajo, porque muy probablemente vamos a concordar, José, con vos y con muchas de las cámaras a diferentes niveles en cuanto a propuestas. O sea, yo estoy clarísimo. O sea, los cierres tienen que conllevar también algún tipo de subsidio a la clase empresarial. O sea, yo coincido también, el bono proteger fue botar la plata. Definitivamente teníamos que proteger a los a los pequeños y medianos empresas, que son la mayor fuente de trabajo y de dinero de este país. Existen los grandes contribuyentes, que son grandes, está bien, y tienen situaciones diferentísimas, pero el microempresario, que es el que le da vida a este país, está siendo dejado por atrás. Y volvemos, salud y economía es una balanza muy delicada, porque perfectamente podemos tener una maravillosa salud, pero si no hay cotizantes, ¿cómo hacemos para dar esa salud? Entonces, que sea este medio de comunicación un llamado más vehemente a que el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, llame a las partes, hagamos una verdadera mesa de trabajo. Si estamos hablando que es el gobierno del Bicentenario, qué mejor momento para que en los 200 años de independencia de este país, los diferentes sectores busquemos al mejor estilo de Fuenteovejuna, a la de una solución real, una solución en la cual equitativamente podamos, por un lado, proteger el comercio, pero sin dejar de velar por la salud. Que cuando tengamos que dar la medicina más amarga, pues se tendrá que dar, y que el comercio lo sepa de manera programada. Bueno, mirá, en 15 días vamos a hacer otro martillazo, en una semana por esto y esto y esto y esto, de tanto tiempo, porque esta es la solución. Ya estamos también con la parte de inmunización. Medidas que se puedan ir resolviendo, pero pareciera, y televidentes, que no hay una real interés del gobierno de que los sectores diferentes nos sentemos, busquemos soluciones país, porque al final de cuentas eso es lo que vamos a hacer, buscar soluciones para esta contingencia como nunca la habíamos visto en Costa Rica, ni en el mundo entero, creo yo, desde la influencia española. Gracias, don Mario Alberto. José, rápidamente para despedirnos. Sí, bueno, primero que nada, agradecer el espacio que nos brindaron, y creo en lo personal, como dice aquí el caballero, lo más importante siempre va a ser el diálogo, la comunicación. Creo que en las mesas de trabajo en conjunto, el sector privado público con el gobierno han estado bien, han estado gente de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero creo que la presencia de personas como Mario es sumamente importante para, como dice él, generar un equilibrio. Esto tiene que ser un equilibrio definitivamente entre economía y salud. Siempre voy a respetar la opinión de los demás. Yo el tema de cierres no lo veo como algo viable, más que todo porque en nuestros comercios es una situación donde se cumplen los protocolos y es mejor, como digo, que la gente vaya a los negocios donde se cumplen los protocolos y que no se hagan fiestas clandestinas y demás, pero creo que es una parte en donde el gobierno es el que tiene que asumir la responsabilidad mayor en cuanto al tema de generar ese equilibrio entre salud
y economía, porque como te digo, no se puede que hayan cierres y que todo se siga pagando al 100% y que nuestros trabajadores pues sufran también las consecuencias. Perfecto, muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Y el juego entre Herediano y Limón FC tiene muchas expectativas. Al volver de la pausa, la periodista Andrea Salazar nos cuenta por qué. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves no puede perderse un nuevo Café Nacional. Vamos a estar conversando sobre cómo afecta en la piel y el cabello la menopausia. Y chicos y chicas, si quieren participar con nosotros en un nuevo Aprendo en Casa, vayan pidiéndole ayuda al papá o a la mamá para que descarguen esta aplicación que se llama Magic Science House. Costa Rica.